¿Qué misterios se esconden bajo las ruinas de las civilizaciones perdidas? Civilizaciones que una vez dominaron el mundo, pero que hoy apenas son un susurro en la historia. ¿Te atreves a descubrir sus secretos olvidados? En el top 5, los nabatáneos. Los nabatáneos fueron una civilización fascinante, pero a menudo olvidada, que floreció entre los siglos 4 a.C. y el siglo 2 después de Cristo. Este pueblo, de origen árabe, se destacó por su habilidad como comerciantes. Desempeñaron un papel crucial en las rutas comerciales que conectaban Arabia, Egipto, Siria y el Mediterráneo. Su posición estratégica les permitió prosperar, enriqueciendo tanto su cultura como su arquitectura. La ciudad de Petra, ubicada en el actual Jordania, es uno de los legados más impresionantes de los nabatáneos. Tallada en la roca, esta ciudad monumental muestra el avanzado nivel de ingeniería y conocimientos arquitectónicos de esta civilización. Los nabatáneos, además de ser expertos en comercio, también se destacaron por su habilidad en la gestión de recursos hídricos, un aspecto esencial en el árido desierto de la región. Sin embargo, a pesar de su grandeza, los nabatáneos desaparecieron misteriosamente, dejando atrás muy pocos registros históricos sobre su caída. Los motivos de su desaparición siguen siendo un enigma. Algunas teorías sugieren que un cambio en las rutas comerciales pudo haber afectado gravemente a su economía, mientras que otras apuntan a la posibilidad de una invasión que terminó con su influencia. Esta falta de documentación ha contribuido al olvido de una de las civilizaciones más prósperas de la antigüedad. Aunque el destino de los nabatáneos sigue siendo incierto, su legado en Petra sigue siendo testimonio de su ingenio y riqueza cultural. En el top 4, los hititas. Los hititas fueron una civilización formidable que desempeñó un papel clave en el antiguo Medio Oriente, especialmente en Asia Menor, que corresponde al territorio de la actual Turquía. Esta poderosa civilización alcanzó su apogeo en el siglo XIII a.C., siendo uno de los principales rivales de Egipto y Babilonia en la región. Los hititas son especialmente conocidos por su habilidad militar. Su uso innovador del hierro y sus avanzadas tácticas de guerra les permitió expandir su imperio y mantener una influencia considerable. Además, fueron pioneros en la implementación del hierro. Lo que realmente distingue a los hititas es su compleja estructura política y su sofisticado sistema legal. Fueron una de las primeras civilizaciones en dejar un registro de sus leyes escritas. Su código de leyes, encontrado en tablas de arcilla, reflejaba una profunda preocupación por la justicia y el bienestar común, incluyendo leyes sobre propiedad, comercio y el tratamiento de los prisioneros de guerra. A pesar de sus logros, el imperio hitita colapsó misteriosamente alrededor del siglo XII a.C., dejando atrás ciudades vacías y ruinas que aún intrigan a los arqueólogos. Las causas de su desaparición siguen siendo objeto de debate. Algunos historiadores sugieren que los hititas fueron derrotados por la invasión de los llamados pueblos del mar. Otros, en cambio, apuntan a un colapso interno, posiblemente causado por tensiones políticas, sociales y económicas dentro del imperio. A día de hoy, el misterio de la caída de los hititas sigue siendo un enigma fascinante de la historia antigua. En el top 3, los Rapa Nui, Isla de Pascua. La civilización de los Rapa Nui, habitante de la remota isla de Pascua, es una de las más enigmáticas de la historia antigua. Famosos por sus gigantescas estatuas Moai, los Rapa Nui lograron crear estas imponentes figuras de piedra, algunas de las cuales pesan más de 80 toneladas. Sin haber tenido contacto con otras grandes civilizaciones, este asombroso logro plantea una pregunta fundamental: ¿cómo pudieron una sociedad tan aislada y en un territorio tan apartado del resto del mundo realizar tal hazaña? Las estatuas Moai, que representan figuras humanas con características de líderes y ancestros venerados, son testimonio de la habilidad artística, la organización social y la espiritualidad de este pueblo. A lo largo de su historia, los Rapa Nui experimentaron un periodo de gran prosperidad, especialmente entre los siglos XIII y XV, cuando la isla fue un próspero centro de cultivo, pesca y una compleja estructura social. Sin embargo, esta civilización también fue víctima de su propio éxito.
En su afán por honrar a sus ancestros, los Rapa Nui talaron grandes cantidades de árboles para transportar y erigir las estatuas, lo que llevó a una deforestación masiva. La destrucción de los bosques tuvo efectos devastadores en el medio ambiente, afectando la agricultura, la fauna y la capacidad de la isla para mantenerse autosuficiente. Con el tiempo, la sociedad Rapa Nui sufrió un colapso social y ecológico. La escasez de recursos y el deterioro del entorno natural contribuyeron a la desestabilización de su estructura social. La construcción de las estatuas se detuvo, y muchas de ellas fueron derribadas durante conflictos internos. La misteriosa desaparición de su cultura y la caída de las estatuas Moai han dejado interrogantes. Hoy, la isla de Pascua sigue siendo un enigma, un recordatorio de la relación compleja entre los seres humanos y su entorno. En el top 2, los sumerios. Los sumerios, habitantes de la antigua Mesopotamia, fueron una de las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad. Como pioneros en varios campos, su legado perdura hasta el día de hoy. Entre sus logros más destacados se encuentra la invención de la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura conocidos, que les permitió registrar y transmitir información de manera estructurada. Esta invención no solo transformó la administración de su sociedad, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la escritura en otras culturas. La civilización sumeria fue igualmente avanzada en otros aspectos, como la agricultura, la ley y la organización social. Su dominio sobre el riego y las técnicas agrícolas permitió que florecieran en una región de difícil acceso. Su sistema legal, plasmado en códigos como el de Ur-Nammu, fue uno de los primeros ejemplos de legislación escrita, influyendo en civilizaciones posteriores. En la ciudad de Ur, uno de sus centros más prominentes, los sumerios construyeron monumentales templos dedicados a sus dioses, como el famoso Zigurat de Ur, una estructura que sigue siendo un ícono de la arquitectura antigua. Además, crearon una infraestructura que facilitó el comercio y la convivencia, con canales, calles pavimentadas y sistemas administrativos complejos. A pesar de estos impresionantes logros, la civilización sumeria cayó en el olvido y fue finalmente absorbida por los acadios, que surgieron como la nueva potencia en la región. La causa de su desaparición sigue siendo un misterio. Algunos historiadores sugieren que las invasiones de pueblos vecinos, como los acadios, pudieron haber sido determinantes para la caída de Sumer. Otros, sin embargo, apuntan a un posible colapso interno debido a factores como la presión sobre los recursos, las luchas internas o los cambios climáticos. Las tabletas cuneiformes que los sumerios dejaron atrás nos proporcionan valiosas pistas sobre su vida cotidiana, pero no nos dan una respuesta definitiva sobre cómo y por qué desapareció esta civilización. El misterio de su caída persiste, pero su influencia perdura en las bases de las culturas que siguieron. En el top 1, los aztecas. Los aztecas, una de las civilizaciones más impresionantes de Mesoamérica, dominaron una vasta región antes de la llegada de los conquistadores españoles. Su capital, Tenochtitlán, situada en lo que hoy es la Ciudad de México, era una metrópoli de cientos de miles de habitantes, un centro de comercio, cultura y política de una complejidad impresionante. La ciudad se encontraba sobre una isla en el lago de Texcoco, conectada por una serie de calzadas y canales, lo que le otorgaba una infraestructura única y avanzada para su tiempo. Los aztecas no solo sobresalieron en arquitectura y urbanismo, sino también en organización social y económica. Su sistema de tributos, su impresionante ejército y sus avanzados conocimientos en astronomía y matemáticas son solo algunos de los muchos logros que dejaron como legado. La sociedad azteca estaba organizada en una estructura jerárquica, con un emperador a la cabeza, seguido de una nobleza y una clase trabajadora que se encargaba de las tareas agrícolas y comerciales. La religión también jugaba un papel fundamental en su vida diaria, siendo los sacrificios humanos una práctica común para honrar a los dioses y garantizar la prosperidad del imperio. Sin embargo, todo este esplendor llegaría a su fin con la llegada de Hernán Cortés en 1519. Aunque los aztecas eran poderosos y tenían un imperio bien estructurado, la caída fue sorprendentemente rápida. En menos de 2 años, Tenochtitlán fue conquistada, y el imperio azteca desapareció casi de inmediato.
Las razones detrás de esta rápida caída siguen siendo debatidas entre los historiadores. Algunos argumentan que las enfermedades traídas por los conquistadores, como la viruela, jugaron un papel crucial, diezmando a la población indígena y debilitando su capacidad de resistencia. Otros señalan la falta de cohesión interna dentro del imperio azteca, ya que no todas las regiones bajo su control eran completamente leales, lo que permitió que Cortés formara alianzas con pueblos sometidos por los aztecas. El caos y la confusión generados por estos factores, junto con la destreza militar de los conquistadores, resultaron en la caída de una civilización que hasta ese momento parecía invencible. Así, los secretos y riquezas de los aztecas se desvanecieron rápidamente, dejando una de las historias más dramáticas de la historia de la conquista. ¿Cuál de estas civilizaciones te fascina más? ¿Crees que la Atlántida es solo un mito o existió de verdad? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete para más contenido intrigante y activa la campanita para no perderte ningún misterio del pasado.